Muy buenas a todos los fanáticos y fanáticas de Star Wars. Bienvenidos al canal, soy Lolindir y hoy toca vídeo de lore. En este mes de agosto, dedicado a los estilos del sable de láser, continuamos con la serie, esta vez dedicada a la segunda forma, el Makashi. Este estilo de lucha fue diseñado pensando en los duelos contra otros portadores de sables de luz. Su aparición data de la época en que comienzan a propagarse los usuarios del lado oscuro y Jedis caídos, y los duelos entre el lado luminoso y oscuro se vuelven cada vez más comunes. La finalidad principal del Makashi era la de contrarrestar el estilo de la forma 1, el Shicho. Para ello se valían de la precisión en el uso del sable para contrarrestar los movimientos de barrido de la forma 1. A un nivel muy básico de entrenamiento, un usuario de Makashi era capaz de defenderse increíblemente bien contra otro rival con sable de luz, permitiendo gastar muy poca energía en la defensa. Curiosamente, una de las principales similitudes que tenía con el Shicho era la capacidad de desarmar al rival, aunque con una gran diferencia en este aspecto. Los usuarios del Shicho buscaban desarmar a sus rivales sin ocasionar daño, pero los usuarios del Makashi muchas veces utilizaban el propio sable de luz para destruir el del rival, y en el camino era muy común que también se cortaran los dedos o incluso las manos del oponente para alcanzar dicho fin. En los más altos niveles de maestría del Makashi, la forma se consideraba muy efectiva en el uso de la energía, o mejor dicho, en el ahorro de la energía. El Makashi basaba su estilo en la precisión y la eficiencia sobre la fuerza bruta, utilizando estocadas, paradas y cortes rápidos en lugar del estilo salvaje de la forma 1. El uso del sable también era muy meticuloso y debía ser calculado al milímetro, requiriendo que el usuario tuviera una concentración y un timing perfectos. Era un estilo descrito como elegante y preciso. Como os decía, una de sus mayores ventajas era que no gastaba en demasía la energía del luchador. Para ello era importante que el usuario del Makashi hiciera un buen uso del juego de pies, tanto para atacar como para defenderse. El estilo se basaba en moverse lo justo y necesario, intentando mantener siempre el equilibrio, usando fintas y engaños hasta conseguir ver el punto débil del adversario para atacarle con un golpe final y así no cansarse combatiendo. Como punto final, este estilo también ayudaba al usuario del Makashi a ser muy efectivo a la hora de defenderse de ataques basados en la fuerza, por lo que no era fácil penetrar su defensa. Todo junto combinado crearon un estilo extraordinariamente útil a la hora de luchar contra otros portadores de sables de luz. Debido a que la forma 2 ponía mucho énfasis en el control del sable, muchos de estos sables tenían empuñaduras adaptadas a la mano del usuario, normalmente con forma curva. De este modo se aumentaba la capacidad de manipulación y el agarre de la hoja. Era también muy común que los usuarios más avanzados en esta forma utilizaran el sable de luz con una sola mano para tener más capacidad y rango de movimiento. Un usuario altamente adiestrado en el uso de Makashi era mortífero en combate. De hecho, los maestros de estas formas muchas veces parecían muy relajados al combatir, casi como si en lugar de luchar estuvieran bailando con el sable. Como parte del estilo se basaba en anticipar los movimientos del adversario, siempre se les recomendaba no encasillarse en esta única forma y continuar estudiando y aprendiendo el resto de formas de combate. A mayor conocimiento en los estilos de lucha, mayor capacidad de prevenir los movimientos del adversario. Por eso, la manera más eficaz de derrotar a un usuario de Makashi era utilizar tácticas que no pudiera predecir. Este era uno de los puntos negros que tenía la forma 2. La improvisación siempre les ocasionaba problemas, aunque dependía también del grado de dominio del usuario del Makashi para paliar ese efecto sorpresa. Si el practicante de Makashi era un usuario experimentado, podía anular las tácticas enemigas. Otra de sus grandes lagunas era su capacidad de rechazar disparos de blasters enemigos, si bien era un mal que se podía corregir con entrenamiento. Esta falta de capacidad defensiva ante los ataques con blasters fue uno de los motivos que acabó llevando a la aparición de la forma 3, el Soresu. Otra de sus flaquezas era que si bien en combate uno contra uno era fantástico, contra varios adversarios a la vez reducía mucho su eficacia. Aunque los más expertos maestros podían combatir muy bien contra múltiples enemigos. El Conde Dooku, por ejemplo, uno de los más grandes maestros del Makashi,
se valía de sus movimientos de piernas y dominio táctico para que a la hora de luchar contra varios enemigos siempre hiciera frente a sus adversarios de uno en uno. De este modo, siempre era capaz de rechazar o esquivar los ataques del rival. En cambio, Asajj Ventress, pupila de Dooku, se valía de 2 sables de luz para paliar ese déficit de la forma 2 y poder enfrentarse a varios enemigos a la vez. Sin embargo, de entre todas sus debilidades, la principal debilidad de la forma 2 era su incapacidad de generar energía cinética al combatir. El usuario del Makashi se valía de la fuerza del adversario para que, mediante paradas, esquivas y fintas, poder obtener la mano ganadora aprovechándose de la energía del rival. Pero esa precisión y control necesarios en el Makashi provocaba a su vez que el usuario no pudiera dar por sí mismo la suficiente energía en los golpes, y en caso de encontrarse con rivales con una gran potencia física, podía acabar provocando que el enemigo arrollara a los adiestrados en la forma 2. Este caso era especialmente notable contra los practicantes del Gem-So, una variante de la forma 5, ya que es un estilo que basa su poder en golpes y movimientos rápidos enfocados en el uso de la fuerza física. Entre los usuarios más destacados y como primero en la lista estaría el ya mencionado Conde Dooku. El antiguo Jedi fue uno de los más grandes maestros de Makashi de todos los tiempos. Su dominio de la forma 2 le permitía luchar completamente relajado y gracias a su conocimiento táctico tanto de los combates como del resto de las formas de lucha, lo hacían un adversario prácticamente invencible. Un estilo elegante y preciso, con una capacidad ofensiva muy efectiva y una defensa que le permitía reservar sus energías. Sus habilidades eran únicamente superadas por el Gran Maestro Yoda, y el único Jedi que se consideraba que estaba a su altura era Mace Windu. Sin embargo, Dooku seguía siendo vulnerable a las flaquezas de la forma 2, y estas se hicieron notable en su encuentro fatídico contra Anakin y Obi-Wan. El Makashi no era capaz de generar la energía necesaria para igualar los fuertes golpes del Gem-So de Anakin Skywalker, ni tenía la capacidad de superar la defensa impenetrable de la forma 3 de Kenobi, el Soresu. Esta flaqueza en la forma 2 provocaba que los continuos y potentes ataques de Anakin Skywalker desgastaran muchísimo al Conde Dooku, que necesitaba gastar una gran cantidad de energía para contener al joven caballero Jedi. La edad avanzada de Dooku, las flaquezas de su forma 2 contra el Gem-So de Anakin, junto con la increíble potencia física del Jedi, acabaron agotando y dejando exhausto al Conde Dooku, que bajó el nivel de su defensa. Todo esto, unido al incremento de fuerza y velocidad que obtuvo Anakin al dejarse dominar por sus sentimientos, acabó desembocando en la victoria aplastante del elegido sobre el conocido en ese momento como Darth Tyrannus. Otra de las grandes practicantes del Makashi era Asajj Ventress, discípula del Conde Dooku. Si bien su estilo conservaba las señas de identidad de su maestro, no tenía esa pureza y elegancia del conde, especialmente porque las emociones y la pasión muchas veces dominaban su mente durante el combate, al contrario que Dooku, que siempre se mostraba impasible y frío. Si bien este estilo más animal y fiero podía parecer una ventaja, muchas veces ocasionaba que no tuviera esa gran capacidad táctica y de análisis que tenía su maestro. Cabe destacar que Ventress, para paliar el déficit de la fuerza física que tenía, se valía de un segundo sable de luz que la hacían una adversaria muy difícil de derrotar, siendo capaz de vencer a varios maestros de la Orden Jedi durante las guerras clon. Si bien durante esta época no había muchos practicantes de esta forma, los pocos usuarios que practicaban o conocían el Makashi eran duelistas notables. Además de los citados Dooku y Ventress, también podemos nombrar a Qui-Gon Jinn, discípulo del Conde Dooku en su etapa Jedi, de quien recibió enseñanzas en la forma 2. Shaak-Ti, miembro del Consejo Jedi, o incluso el General Grievous, que utilizaba esta forma, entre varias, en sus combates. Por último, cabe destacar que tras la Gran Purga Jedi, Darth Vader estudió y llegó a dominar la forma 2, y pasó a incorporar elementos de este estilo a su variante personalizada del Gem-So. La finalidad era sacar partido de sus ventajas cibernéticas que le daban una mayor fuerza a costa de reducir su movilidad. De este modo, Darth Vader conseguía eliminar una de las principales flaquezas del Makashi, su incapacidad de generar energía cinética. Y así termina este vídeo dedicado a la forma 2. Como veis, si bien el Makashi se utilizaba por pocos practicantes, los duelistas que lo empleaban eran siempre grandes luchadores. Además tenían muchos movimientos que los grandes duelistas en el combate de sable de luz siempre intentaban incorporar a su estilo propio,
Antes de despedirme, quiero mandar un agradecimiento muy especial a mis seguidores de Patreon. Gracias de verdad por vuestro apoyo. Como siempre, os invito a uniros al canal de la comunidad en Discord si queréis hablar de cualquier cosa relacionada con Star Wars o el Galaxy of Heroes. Espero que os haya gustado el vídeo. Me despido de vosotros con un fuerte abrazo, que la fuerza os acompañe.